Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta primer semana de este módulo, donde estamos abordando la unidad 1, que lleva por nombre, por título, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en esta segunda sesión de viernes, donde vamos a continuar con el análisis de estas actividades, con el desarrollo de estas actividades, con el análisis de estos temas tan interesantes de este módulo 4 extraordinario, donde nos estamos adentrando al maravilloso mundo de la literatura que ya compartíamos en la sesión anterior. Les decía que una de las principales intenciones o propósitos de estas primeras sesiones o de la primera sesión es sensibilizarnos al arte que es la literatura, porque una vez que somos sensibles al arte que es la literatura, pues ya la buscamos por convicción. Sabemos la importancia o el impacto que ésta tiene en nuestras vidas y por supuesto queremos estar cerca de ella. Entendemos la importancia que tiene la literatura, que tenemos oportunidad para acercarnos al pasado, saber qué ha pasado en otros tiempos, que nos permite tener una mejor perspectiva del presente, ¿verdad? Eh, Viajar a otros mundos, a otros espacios, experimentar todo tipo de emociones. Bueno, extraordinaria esta bella arte que es la literatura. Y pues en esta sesión vamos a continuar. Antes que nada, darle la bienvenida a nuestras compañeras y compañeros Blanca, Reina, Adriana Hernández, Nancy de la Torre, Zaira Joana y no sé quién sea, Oppo CPH 2695. Es importante que ingresen con sus nombres para poder, como saben, por el hecho de participar de manera síncrona y activa en estas sesiones, pues tienes participación extra, pero si no tienes tu nombre, pues no vamos a saber a quién ponerle esa participación. Además de que es un requisito para asegurar eh, que no tengamos a nadie que no pertenezca al módulo y que puedan hacer mal uso de esta sesión. Les leo aquí en el chat. Zaira, hola, buena noche, bienvenida, gracias.
por acompañarnos. Hola Blanca, buenas noches, Buenas bienvenida. noches, asesor. Hola. Un gusto ¿Cómo conocerlo. es nuestra compañera Pilar Chávez? Entiendo, María del Pilar, ya con esto, pues bueno, ya te registramos. Blanca, tienes tu micrófono prendido. ¿Deseas compartirnos algo? Te escuchamos. Sí, mire, yo soy Blanca de la Reina Rangel, entonces aparezco como Blanca Reina, pero siempre me ponen Blanca Rangel. Ok, perfecto. Gracias. Ya con Gracias. este antecedente, pues al momento que se vayan a registrar las participaciones extra, será tomado en cuenta. Gracias. A ti. Muy bien, antes de dar inicio a la sesión, como saben, siempre abrimos espacio para compartir dudas, preguntas, comentarios, alguna duda, algo que quieran externar antes de comenzar. Y si no, pues damos inicio a nuestra sesión. Dudas, preguntas. Bueno, parece que no hay. Entonces vamos a avanzar. Seguramente si existe alguna pregunta va a quedar resuelta conforme vayamos avanzando aquí en la sesión. Eh, Continuamos con el orden. Aquí está. Ya me fui de más. Aquí estamos. Primeramente hice una presentación personal, es muy importante, como ya les mencionaba, que pues que nos conozcan a los asesores, que conozcan a los asesores ya de manera más cercana, de manera más personal, primeramente su formación académica, su experiencia laboral, para que sepas por qué estamos aquí, qué nos respalda en ese sentido profesional y también de manera personal para que puedas sentir pues mayor cercanía, mayor confianza. Definitivamente entablamos mejores conversaciones con personas que pues que conocemos, que ya tenemos que tenemos mayor confianza. Eso genera una mejor comunicación. Con esa intención eh, se realizó esa presentación personal. Han externado dudas que han pues surgido a lo largo de estas semanas. También realizamos una lluvia de ideas a través del Mentimeter y bueno, con base en varias preguntas, ¿qué entiendes por literatura? ¿Cuáles son los géneros literarios que conoces? ¿Cuál es el impacto que tiene la literatura en tu vida cotidiana, etcétera? Estuvimos reflexionando en torno a ello. Y por último, vimos grandes definiciones por algunos autores extraordinarios que definen la literatura de una manera artística, de una manera creativa, ¿verdad? Ok, entonces, hoy vamos a ver una infografía acerca de lo que es fondo y forma en un texto literario, principales conceptos de la semana, cómo analizar un texto literario, redacción de un texto con un lenguaje literario y por último, dudas y comentarios, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Regálenme unos segundos compartirles, para compartirles esta presentación. Me gustaría iniciar primero por esta infografía, nada más que no sé por qué, ya la tenía aquí lista, pero pues al parecer se cerró. La tengo aquí por medio de Canva. Una presentación muy interesante donde
lo principal que quiero mostrarles es las diferentes formas que adquieren los textos literarios. Con esto, pues les va a quedar muy claro cómo poder diferenciar un texto narrativo de uno poético y de uno dramático. Aquí está. Entonces, vamos a borrar estos dibujos. Quito esta herramienta para poderles compartir. Y vámonos a Canva. Aquí está. Está un poco lento Canva, les digo. Pero bueno, aquí está cargando. Un poquito de paciencia. Ya vimos lo que es la literatura, ya vimos lo que es un texto literario. Solo de esta infografía quiero compartirles esta parte para ser más breves. Fíjense bien, los textos literarios para su estudio pues se dividen en tres, ¿verdad? En tres formas. Texto narrativo, texto lírico o poético y texto dramático. Para empezar, fíjense bien cómo cada uno de estos tres textos tienen formas diferentes, literalmente formas diferentes. Vean, este que estoy señalando aquí tiene una forma de prosa. Este que está aquí tiene una forma diferente. Esto es lo que llamamos versos. Bueno, en conjunto es una estrofa. Cada uno son versos, ¿verdad? Pero es muy diferente esta forma de esta, ¿verdad? Y luego esta es otra forma, tercer forma, diálogos, ¿verdad? Estas son las tres formas que adquieren los textos literarios. El género narrativo, su principal forma es la narrativa precisamente. A ver, antes de regálenme unos segunditos, déjenme, yo no tengo problema, pero luego a veces no quiero que les distraiga la música. No sé si está un poquito alto, le voy a bajar un poquito más. Es parte del estilo, a mí me gusta siempre tener un poquito de música de fondo, creo que eso nos da, la música da ambiente y más este tipo de música, ¿no? La música clásica nos ayuda pues a tener un mejor ambiente, como ya les decía. Entonces, ahí está. Ok, continúo. El género narrativo, su principal característica es que hay un narrador, hay tiempo, espacio y personajes. Esas son las principales características que tienen los textos narrativos. Otra vez, hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. Y en cuanto a la redacción, utiliza la narración como principal forma. Veamos. Bueno, ¿alguien me quiere hacer el favor de leer? ¿Alguien le gustaría leer este fragmento? Adelante, quien guste. Bueno, si no les es posible, yo lo leo para no perder tiempo. Dice, en un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo, sin saber que su viaje la llevaría a descubrir
no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Este es un texto narrativo. A simple vista, no necesitábamos leerlo para darnos cuenta a simple vista, pero ya comprobamos, hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. Veamos el género lírico. El género lírico, su intención pues es principalmente expresar emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, y su principal forma son los versos. Veamos, aquí están. Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. ¿Sí? Entonces, aquí están las ejecutadas o manifestadas las características del género lírico. Luego viene el género dramático. El género dramático es un género que tiene la intención de representar los episodios de la vida cotidiana, cómo estamos actuando como padres, como hijos, como miembros de una sociedad. Y su principal forma es los diálogos que pues los podemos ver dentro de un guión teatral. Ese guión teatral que está dividido en actos, cuadros, en escenas, etcétera. Veamos cómo está este texto en diálogos. Si nosotros vemos un texto que únicamente está en diálogos, por supuesto es un texto dramático. Si vemos que solo son versos, pues es un texto lírico. Si vemos que es una narración, es un texto narrativo. Los tres géneros. María, nunca pensé que esto pasaría. Claro, esto no se tiene que leer. Esto es una acotación. Esto no se lee. Esto se ejecuta. Esto se actúa. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente, Juan. Tal vez sea momento de crear un nuevo comienzo. Aquí están los tipos de textos literarios: narrativo, lírico o poético y dramático. ¿Sale? Muy bien. Vámonos entonces. Cerramos esta herramienta para que me permita compartir. Vamos ahora con esta infografía de fondo y forma. Aquí está esta infografía de fondo y forma. Fíjense, todos los textos tienen fondo y forma. Es más, todo lo que existe en la vida tiene fondo y forma. Hasta nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma. Por supuesto que nosotros también tenemos fondo y forma. ¿Cuál es nuestro fondo? Nuestra manera de pensar, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros valores. Ese es nuestro fondo, nuestro contenido. ¿Cuál es nuestra forma? ¿Cuál es nuestra forma? Pues, ¿cómo somos físicamente? Altos, bajos, fornidos, tez clara, tez morena, cabello rubio, perdón, cabello rizado, cabello lacio, etcétera. Características físicas y características del interior. Un texto también tiene características de interior y tiene características de exterior. Cuando hablamos del fondo, hablamos de el contenido, la esencia, el qué se dice. Ese es el fondo, el qué se dice. Entonces, ¿qué es lo que incluye el fondo? Cuando alguien nos pregunta, ¿cuál es el fondo de un texto? Pues ¿cuáles son los temas de los que trata ese texto? El amor, la muerte, la justicia, los conflictos, el contexto, los personajes, valores, el contexto histórico, social. Por ejemplo, en esta obra extraordinaria del gran Gabo, del Gabriel García Márquez, este colombiano, pues de los precursores del estilo de realismo mágico. Fíjense, este es el fondo en esa obra de 100 años de soledad, maravillosa, esta historia de la familia Buendía.
El fondo en esta historia es la soledad, el paso del tiempo y el destino. Estas son las características de fondo de esta obra. Vamos a ver ahora la forma. La forma en un texto es la manera en cómo se expresa el contenido, como te lo acabo de explicar hace un momento. ¿Cuáles son las formas que vimos hace un momento? Forma de versos, forma de diálogos, forma de narrativa. Entonces, eh, la forma es el género. Podemos hablar del género cuando alguien nos pregunta cuál es la forma de ese texto, podemos hablar o mencionar si ese texto es una fábula, una epopeya, un mito, un cuento, una novela, ¿sí? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Un lenguaje culto, coloquial, poético, el estilo del autor, qué tipo de recursos literarios utiliza, metáforas, aliteraciones, el ritmo, la rima, cómo está estructurado ese texto, cuántos capítulos tiene, cuántos párrafos, cuántos versos. En esta misma obra de Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, usa un lenguaje poético con realismo mágico y frases largas que giran como el tiempo. Este es un ejemplo entonces del análisis de fondo y forma. Más claro aún, para cerrar con esta infografía, el fondo es el alma de la obra, mientras que la forma es el cuerpo que le da vida. Fondo es qué se dice, forma es cómo se dice. ¿Sale? Muy bien, espero que haya quedado claro. Ahora sí, vámonos a jugar. ¿Cómo que vamos a jugar? Claro que sí. Vamos a jugar un Kahoot. Espero que ya hayan jugado Kahoots. Y si no, pues aquí lo vamos a ver. No es nada complejo y sí es muy divertido. Una manera creativa, una manera creativa de aprender. Copiar enlace. Ya te envié el enlace por medio del chat. Solo ingresa y elige alguna figura, algún objeto inanimado, algún representante, ¿no? Hay el que tú quieras. Mira, por ejemplo, ya está Zaira Joana, muy bien. Pones tu nombre y eliges alguna imagen. Los esperamos, todavía nos faltan 3 más. Ya está Nancy también, gracias Nancy. Listo Adriana, listo Blanca. Unos segundos más. Entonces, comenzamos. Pilar ya está con nosotros también. Entonces, fíjate, solo vas a tener 20 segundos
para elegir la respuesta correcta. No te preocupes, no es una competencia. Claro, qué mejor sacar el primero, el segundo o el tercer lugar, ¿sí? Pero la intención es practicar, tampoco es una competencia. Entonces disfrútenlo y traten de contestar antes de que se cierren estos 20 segundos. Comenzamos. Semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Primera pregunta. ¿Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, la música, la literatura o la arquitectura? Solo una persona uno de ustedes alcanzó a elegir la respuesta. Efectivamente, esta es la definición más básica que nos da la RAE, por sus siglas, ¿verdad? La Real Academia de la Lengua Española. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero ya vimos la sesión pasada que la literatura es mucho, pero mucho más. Entonces, pero igual tenemos que tener una definición así, concreta, básica, como la que acabamos de compartir. Entonces, seguimos. Son los tres géneros de la literatura universal: ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y diálogo. Adelante, solo va una respuesta y quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya ahora hubo dos respuestas. Ánimo, tienen que elegir eh, pues la que ustedes consideren correcta en su pantalla. Si lo están haciendo a través del celular, por ejemplo, les deben de aparecer uno lo que están viendo y en otra pantalla eliges eh, el triángulo, el rombo o el círculo, dependiendo de lo que veas en la pantalla. Ves primero la pantalla y si dices que los tres géneros, por ejemplo, es en el caso de este rombo, pues ya nada más eliges este símbolo, el rombo, que está de color azul. Claro, estos son los tres géneros de la literatura universal: narrativo, poético y dramático. Ya vimos las características de cada uno de ellos. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. ¿Fondo o forma? Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, ya se integraron tres. Muy bien. Claro que ese es el fondo, lo acabamos de ver. El fondo es el contenido de lo que trata la obra. El tema, tiempo, espacio, personajes, contexto. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas, el género al que pertenece la obra. ¿Esto es fondo o esto es forma? Muy bien, esto es forma. Decíamos que forma es el físico, ¿verdad? Sí, es un texto narrativo, poético, dramático. Situación global en la que se encuentra el autor.
edad, madurez, género, oficio. ¿Contexto de la obra o contexto del autor? ¿Qué será? 10, 9, 8, 7. Ya se integraron más en las respuestas. Muy bien. Claro, ¿verdad? Es muy obvio. Dice, situación en la que se encuentra el autor. Fíjense, esto es sumamente importante porque cuando nosotros analizamos, cuando nosotros leemos una obra literaria y la queremos analizar, pues no es tan sencillo, porque como está utilizando un lenguaje poético, un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, no podemos saber exactamente en ese momento qué es lo que quiere transmitir o a qué se refiere el autor. Necesitamos conocer su contexto, cómo se encontraba él, qué situaciones personales estaba pasando, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, si estaba bajo un estado de salud deficiente, una economía precaria, todo lo que podamos saber del autor para poder entender por qué se expresaba como se expresaba, por qué se expresó como se expresó en su obra. Es el resumen o síntesis de la obra, responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? Argumento, tema o acción. Por supuesto, el argumento. En el análisis que están haciendo de estas tres obras literarias, precisamente se te pregunta el argumento, el tema, los personajes, acción, etcétera. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el argumento de la obra, es un resumen que nos digas en general de qué trata la obra, ¿sí? Mientras que el tema es distinto, no lo menciono en este momento porque viene más adelante, pero el argumento es un resumen general. Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Argumento, tema o personajes? Este es el tema. A diferencia del argumento, el argumento es la idea, es un resumen de todo lo que pasa en la obra de manera breve, mientras que el tema es la idea central, el amor, el desamor, la vida, la muerte, la dualidad del amor, las mentiras, etcétera. Si se fijan, es muy cortito, muy corto que es el tema. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Falso o verdadero? Esto es falso. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento. Es el que es claro, específico, concreto. Ese es el lenguaje denotativo. Hay otro lenguaje, que lo vamos a ver más adelante, que es el propio de las obras literarias. ¿Cuál de los dos tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? ¿El lenguaje científico, el lenguaje literario o el lenguaje argumentativo? El lenguaje
literario, que también se le conoce como lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es el que se utiliza en los textos literarios. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista. ¿Esto es ejemplo de contexto de la obra o de contexto del autor? Esto es contexto de la obra, por supuesto. Ahora no estamos hablando del autor, ahora estamos hablando de todas las situaciones que ocurrieron en esa ciudad, en ese país, en el mundo entero, los sucesos más relevantes de ese momento. Con base en el contexto del autor y en el contexto de la obra es que podemos interpretar mejor o de una manera más concreta y específica la obra. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. ¿Esto es ejemplo de contexto de la obra o de contexto del autor? Por supuesto, ¿verdad? Contexto de la obra. Si se fijan, ahora estamos hablando de aspectos que tienen que ver con, fíjense, estamos hablando de América Latina, muy amplio. Esto es contexto de la obra. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento cuando se creó esa obra? Había una guerra, había una pandemia, hubo una invasión, una catástrofe, etcétera, sucesos relevantes que puedan ayudar a la interpretación de la obra. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano. El cambio climático aumenta la temperatura global. El viento llora, la tierra pide ayuda. ¿Cuál de estos tres es ejemplo de texto literario? Por supuesto. Fíjense cómo es el lenguaje literario. El lenguaje literario utiliza el sentido figurado. El viento llora. ¿Literalmente el viento puede llorar? No. Está hablando en sentido figurado. Se está poniendo creativo el autor para expresar. Si el autor dice, por el escritor, el poeta, el novelista, el cuentista dice, el viento hace un ruido ensordecedor, o el viento hace mucho ruido, por ejemplo. ¿Dónde está la creatividad ahí? No hay creatividad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el autor? Buscar decir lo mismo, pero de una manera creativa, de una manera figurada. Y entonces dice, el viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. Esta es la manera de ponerse creativos a través de la palabra. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alba se pierde en la vastedad del cielo. ¿Narrativo, poético o dramático? ¿Qué género consideras que es? Por supuesto, esto pertenece al
género poético, si te fijas, es un lenguaje figurado. De hecho, me hubiera gustado compartirlo con versos, pero aquí en esta herramienta no permite compartir versos, solo de manera corrida, pero aún así se entiende claramente, se ve la diferencia, no son diálogos, no es una narración, no se cuenta una historia, se expresan sentimientos, pensamientos de una manera bella. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo, no pude. ¿Narrativo, dramático o poético? Esto es dramático. Cuando vemos que el texto solo son diálogos, esto pertenece al género dramático. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. ¿Esto qué es? ¿Dramático, poético o narrativo? Por supuesto, esto es narrativo. Se cuenta una historia, hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico? ¿Esperó 5 minutos en la sala? ¿Los segundos parecían horas mientras esperaba? La película empezó a las 8 p.m. ¿Cuál es tiempo psicológico? Claro, este es el tiempo psicológico. Los segundos parecían horas mientras esperaba. Pues no podemos saber. En esto se ve claramente, dice, esperó 5 minutos, un tiempo muy objetivo. Acá igual, empezó a las 8, tiempo objetivo. Un tiempo subjetivo o psicológico. Las horas parecían, los segundos parecían horas. No hay claridad, no es objetivo. Se le llama tiempo psicológico. Ustedes lo están identificando precisamente en esta tabla de análisis de las 3 obras literarias. ¿Cuál de estos ejemplos muestra un tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas. Sintió que el día no terminaba nunca. Su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. Este es el tiempo cronológico. Claramente dice, tengan cuidado ahí con sus marcadores. El viaje duró exactamente 2 semanas. Hay claridad, es un tiempo cronológico, a diferencia del tiempo subjetivo o psicológico. El espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle, un parque. ¿Falso o verdadero? Por supuesto que es verdadero. El espacio físico, pues es el lugar donde se desarrolla la historia. Un castillo, un parque, una casa, un bosque, un lago, etcétera. Terminamos este Kahoot, veamos cómo quedó el podio. Felicidades para Blanca Rangel, felicidades para Zaira y felicidades especiales para nuestra compañera Diana.
Muy bien, espero que igual, felicidades Nancy, felicidades Pilar, gracias a todos los que participaron. Ojalá que les haya servido este Kahoot, donde pues precisamente jugamos, pero a la vez pues estamos aprendiendo. Muchos son los temas que abordamos en este Kahoot, si se dieron cuenta. Entonces, vamos por último. Asesor, buenas noches. Me gustaría hacer un comentario. Adelante, te escuchamos. En lo personal, en el juego me costó mucho trabajo porque me tenía que estar metiendo y saliendo al enlace y cuando hacía eso a veces tardaba en cargar y ya no me permitía responder dar la respuesta. Me decía que ya me aparecía una cruz roja, una X roja y que ya no podía dar la respuesta. No Por sé qué por qué pasaba pasaría. esto? No sé, haga de cuenta que está como Nancy también, me aparecían solo las tarjetas y no las preguntas. Entonces, mejor me tenía que estar metiendo y saliendo al enlace que nos compartió para poder estar respondiendo. Y como se me tardaba un poquito, ya pues no podía, no entraba ya mi respuesta, ya no la podía poner. Entiendo, seguro estás en tu celular, ¿verdad? No, estoy en mi laptop. Qué extraño. Haz de cuenta que cuando eso pasa, tú lo que tienes que hacer es como abrir dos pantallas para en una pantalla estar viendo la presentación y en otra pantalla diferente estar viendo eh, pues las preguntas. Lo mismo que dice Blanca, asesor me pasó a mí que decía que el tiempo se había terminado para responder. Como me tenía que estar mete y mete el enlace, pues tardaba poquito y pues ya no podía responder. Ah, sí, no te preocupes, igual nos sirve de experiencia para la próxima. Te digo, puedes abrir dos pantallas y de esa manera puedes ver, como te digo, en una vez la pantalla y en otra donde pues como contestas. Ajá. De hecho, así lo tenía asesor y no podía. A fuerzas tenía que estarme metiendo al enlace. No sé qué pasó, a lo mejor no lo pude mover bien. Pero de todos modos, le agradezco mucho. Ah, no te preocupes, gracias a ti. Eh, igual, a veces, igual nos dice Blanca que lo mismo le sucedió. Lo mismo le sucedió también a Nancy. Pues es parte de, estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas, no se preocupen. Aquí lo importante es, pues, practicar, que se lleven el aprendizaje. Como les decía, no es una competencia, simplemente es un ejercicio para divertirnos y aprender de esa manera. ¿Sale? Entonces, vamos con esta última actividad porque nos queda 10 minutos únicamente para cerrar y quiero abrir espacio para dudas, preguntas, comentarios, pero por último, ver cómo hacer el análisis de un texto literario. No te preocupes, Yadira. Fíjense bien, esto que les comparto es lo mismo que estás haciendo en la actividad integradora uno, ¿verdad? Estás haciendo el análisis de un texto literario, de tres textos literarios en realidad. Es la manera de realmente entender cuál es el propósito, cuál es la intención de la obra. Para realmente conocer una obra tenemos que realizar este tipo de análisis. Entonces, obviamente no podemos dar respuestas, por eso les pongo como ejemplo el análisis, en este caso de esta obra extraordinaria, que ojalá ya la hayan leído y si no se la recomiendo, es una obra muy sencilla, pero sumamente interesante, que nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos, es invisible a la mirada, es decir, está en el interior de cada uno de nosotros, está en el interior, lo que no alcanzamos a ver físicamente, la belleza está en el interior. Eso es lo que nos recuerda Antoine de Saint a través de esta obra extraordinaria, El Principito.
Es una obra muy sencilla, muy fácil de leer, por eso les digo, ojalá que si no la han leído, pues léanla. Seguramente se van a llevar una grata experiencia. Bien, la primera pregunta en esa tabla es ¿quién es el autor? En este caso, Antoine de Saint-Exupéry de 1900 a 1944, escritor y aviador francés, conocido por El Principito. ¿A qué género literario pertenece? Pertenece al género narrativo, subgénero, cuento. Allá en la tabla no se te pregunta el subgénero, yo aquí lo quise especificar. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Fíjense, eso es algo que a veces se les complica. El contexto sociohistórico y cultural de la obra era lo que les comentaba. ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo? Escrita durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. Ahora, al autor, ¿cuál es el contexto del autor? Bueno, Antoine de Saint fue piloto aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra, marcada por una reflexión sobre la vida y la soledad. ¿Cuál es la intención del autor? Es decir, ¿cuál fue su propósito? En este caso, invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor, la pureza, de la niñez, en contraste con la frialdad de la sociedad adulta. ¿Cuál es el argumento? Decíamos que el argumento es un resumen de lo que trata la obra. Un pequeño príncipe viaja de planeta en planeta, conociendo personajes que representan los defectos humanos, mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. ¿Cuál es el tema? El tema es, hace una crítica a la sociedad adulta. Ese es el tema. El valor de las relaciones genuinas, el retorno a la pureza y a la sencillez de la infancia. Si se fijan, aquí no es un resumen, no nos dice de qué trata la obra, sino de manera concreta el tema de manera general. La acción es qué sucede en esta historia a través de los personajes. Por ejemplo, la acción, en este caso del Principito, viaja y conoce personajes en distintos planetas, mientras un aviador narra su encuentro con él en el desierto. El tiempo aquí es atemporal, aunque está escrita durante la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales. Y el espacio de esta obra se desarrolla en el desierto y en los planetas imaginarios, cada uno representando diferentes aspectos de la humanidad. Los personajes de esta obra: el Principito, el aviador, el zorro y la rosa. Luego viene una pregunta muy interesante que dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto del autor y su obra. Por ejemplo, en este caso, el contexto histórico de la obra, ambientada en una época de guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto, utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales. A través de la narrativa se muestra la desesperación de los personajes, los cuales buscan redención en medio de un mundo desolado. El tema central es la lucha entre el bien y el mal, mientras que el contexto del autor permite que el mensaje sea más impactante, ya que la obra ofrece una visión crítica de la sociedad adulta. Y luego, aquí, en la siguiente dice,
Redacta un comentario breve de 2 o 3 párrafos en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje. Obviamente yo solo estoy analizando una obra, pero te lo quise poner de esa manera. En la obra del autor A, el mensaje se transmite a través de un enfoque directo en el conflicto social, utilizando personajes cuya evolución refleja los problemas de la época. La obra se basa en un contexto histórico de opresión y el autor emplea un tono serio y directo para involucrar al lector en una reflexión sobre la justicia. Por otro lado, el autor B utiliza una narrativa más sutil, con simbolismos que invitan al lector a interpretar el mensaje de una manera más personal y cuya trama se desarrolla en un contexto culturalmente rico que potencia la metáfora como recurso de la crítica social. Ambos autores abordan temas similares, pero mientras uno lo hace de manera explícita, el otro apoya en la sugestión para transmitir su mensaje. Esto es lo mismo que están haciendo en esa obra, solo que la actividad integradora 1, solo que quise ponerlo como ejemplo para que tengan claridad de cada uno de estos elementos de análisis. Con esto llegamos al cierre de la obra de esta sesión, no sin antes, pues dar espacio para dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Y si no, con esto estaríamos cerrando nuestra segunda sesión. Bueno, buenas noches, asesor. Yo Buenas tengo una noches. duda. ¿Te escuchó? Mi pregunta sería, ¿está dejando link para las videosesiones grabadas? Es que no he podido ver la del miércoles. Claro que sí, está en la pizarra de sesiones. Te metes ahí a la plataforma, digamos que al aula virtual. Hay un espacio, vas a ver un icono que dice pizarra de sesiones y en cada una, ahí está, por ejemplo, en una dice recordatorio de sesión y en la siguiente dice sesión. Y luego dice otra vez recordatorio de sesión y luego sesión. Tú te tienes que meter a donde dice sesión y ahí vas a ver el enlace. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y si no, con esto cerramos nuestra segunda sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, con esto cerramos nuestra sesión. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Esperemos que nos puedan acompañar la próxima sesión, que es el próximo miércoles. Mi nombre Gracias, es que tenga Martín. buena noche. Igualmente, buena noche. Mi nombre es Muchas Martín gracias, Eduardo. asesor. Estuvo muy Gracias. interesante la clase. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Excelente fin de semana para todos. Excelente Gracias. fin de Bye. Buenas semana. noches. Cuídense. Descansen. Gracias, Yadira. Gracias, Adriana. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima.